y vamos a plantear en la mesa este tema que desde el 18 de mayo se está discutiendo en la Ciudad de México porque se puso a consulta una norma de construcción que tiene que ver con los límites máximos de cajones de estacionamiento que se le imponen a quien construye vivienda, comercios, etcétera, y que, según algunas fuentes, podría impactar en elevar el precio de la ya de por sí costosa vivienda aquí en la capital. Nos acompañan aquí en el estudio Ana Gabriela González, socia de Alquimia Urbana, y Sandra Valenzuela, que es profesora y colaboradora de Alquimia Urbana. Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues con la sorpresa que tenemos un tema muy específico, a veces difícil de transmitir, que es esta modificación al reglamento de construcción sobre cuánto se puede construir de estacionamientos cuando levantas pues un condominio, una casa o un comercio. ¿Por qué es importante, Sandra? Bueno, pues muchas gracias, Héctor. Y esta modificación es muy importante para la ciudad porque modifica el reglamento e incrementa el número de estacionamientos que se tienen que construir por cada vivienda, incluso para vivienda social. Esto consideramos que es muy grave porque pone en riesgo el derecho a la vivienda accesible en suelo central, pone en riesgo el derecho a la ciudad y el derecho a la movilidad. Esta modificación incrementaría cada vivienda al menos en 30% más del precio. De por sí ya las viviendas son muy costosas. Hay un rezago en producción de vivienda accesible central, ya que se construyen 14,000 viviendas y hay demanda para 60,000 por año. Entonces ya hay mucho rezago en derecho a la vivienda accesible central y esto haría que existiera más rezago, que la vivienda fuera más costosa y también promovería una ciudad expandida que tendría consecuencias muy negativas en temas de agua, en temas de transporte y otra vez empujaría a la gente de menos recursos a invadir zonas ambientales y hacer muchas horas largas de transporte. Okay. Una forma quizás de entenderlo, veía por ahí una medida que se me hizo sorprendente y es que cada auto necesita unos 27 metros cuadrados para moverse, estacionarse, en fin, pero además entiendo que este nuevo cambio lo que hace es todavía darles más espacio. ¿Esto sería parte de las razones por las cuales se encarece el costo de la construcción y por lo tanto de la vivienda? Así es, Paula. Para nosotros es muy importante estar aquí con ustedes y su auditorio, ya que actualmente, por ejemplo, un departamento de vivienda social del INVI son 52 metros cuadrados aproximadamente. Con esta medida que se está pretendiendo aprobar, este cambio de poner mínimos de estacionamientos en las construcciones, estaría incrementando la necesidad de 30% más de espacio para el automóvil. ¿Y por qué esto no es conveniente? ¿Por qué es ir en contra? ¿Es un retroceso de las ciudades sustentables? Bueno, para empezar, notarán el calor que está haciendo. Este calor que está haciendo no es casual, tiene que ver con la emergencia climática, tiene que ver con la priorización del automóvil, del asfalto, del concreto. Y en realidad, por ejemplo, si ahorita un departamento te cuesta 2 millones de pesos, que tenga estacionamiento te va a elevar el costo a 2.5, 2.6 millones, ¿no? Entonces, esto discrimina. ¿Por qué? Porque en realidad solamente el 27% de los propietarios del automóvil son mujeres. Solamente 2 de cada 10 viajes en la zona metropolitana del Valle de México se realizan en automóvil. La mayoría de los viajes no se realiza en automóvil. ¿Por qué tenemos todos los habitantes que buscamos ejercer nuestro derecho a la vivienda digna y accesible y a la movilidad? ¿Por qué tendríamos que pagar todos por el costo de lo que significaría elevar estos requisitos? Además es un retroceso. Organizaciones de la sociedad civil como ITDP, como CORE, ya habían dado la batalla para que estos mínimos se eliminaran y esto tuvo muy buenos resultados. Rápidamente les cuento que con este cambio en la regulación se calcula que se ahorrarían 648,000 toneladas de CO2 y también se redujo la cantidad de estacionamientos del 42% al 33% en las construcciones de 2017. Lo que queremos es garantizar el derecho a la movilidad y a la vivienda. Y esto está empatado con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial,
Y también en la Constitución está conferido nuestro derecho en el artículo 4 constitucional a la vivienda digna y a la movilidad como un derecho humano. Esto significa priorizar el espacio y la infraestructura para las personas y no para los automóviles. ¿Qué es una consulta hecha por quién, Sandra? Cuéntanos un poco cómo surge todo este cambio que pues implica un retroceso de lo que se aprobó en 2017 y un retorno a una visión pues del siglo pasado en cómo se construye ciudad, ¿no? Pues sí, es parte como de las modificaciones que se han querido hacer en términos de gestión de suelo y política urbana, que digamos como que no se consultó realmente, o sea, ahorita está la consulta abierta. Por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ¿no? Sí, y algo que también, digamos, quiero enfatizar es que pues ahora con todo este calor quisiera que el auditorio me ayudara a imaginar una ciudad en donde todos tuviéramos el derecho a la vivienda digna y central, una ciudad, digamos, donde hubiera más árboles y, por ejemplo, imaginar que en vez de autos estacionados, por cada auto hubiera un árbol, ¿no? Eso tendría repercusiones en nuestro acceso al agua, porque justo el hecho de construir más estacionamientos implica más asfalto, implica menos permeabilidad del agua, que es un tema central para la supervivencia de la Ciudad de México. Entonces nosotros invitamos a que, digamos, como que se metan en internet a la consulta y expresen que están en contra de que se encarezca la vivienda y la vivienda social y a imaginar una mejor ciudad, pero el costo de tener una mejor ciudad es justo desincentivar el uso del automóvil, ¿no? Y mejorar el transporte público, eso es clave. Ana Gabriela, pareciera, todo esto que nos platica Sandra, pareciera que en realidad ya lo habíamos entendido, ¿no? Decía ahorita Héctor, en 2017, pues la Ciudad de México se convirtió en pionera por eliminar esos mínimos en América Latina, por lo menos, ¿no? ¿Y qué pudo haber pasado para que regresáramos a este punto, pues, o para sí, que de regresión? Porque es una consulta que esperemos, ojalá, sí, ojalá no se cumpla. No pase, ¿no? Sí. Claro, pues nosotras creemos que los intereses económicos de ciertos grupos inmobiliarios, de ciertos grupos que promueven el uso del automóvil, pues siempre están ahí, ¿no? Entonces ven cualquier oportunidad para gestionar, cabildear este tipo de cosas, pero por eso la ciudadanía tiene que estar muy alerta y hacemos un llamado a las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad de México a no permitir esta modificación. No queremos una ciudad que esté fomentando los estacionamientos, queremos una ciudad que esté fomentando el espacio para las personas, para la vegetación, para el transporte público. Digamos, pongamos un ejemplo que puede ser más fácil para la audiencia de seguirnos. Si tomamos un predio donde hubo un edificio que quedó dañado en los sismos y es un predio que está en el centro de la ciudad y queremos construir vivienda y el uso del suelo nos dice aquí puedes levantar 7 pisos de vivienda, pero con la nueva norma que quisieran imponer, pues en lugar de 7 pisos de vivienda, ¿qué termina siendo? 4 de estacionamiento y 3 de vivienda o... Así es, terminaría siendo 30% menos de espacio que se puede usar para más vivienda o para espacio común de recreación, de vegetación, etcétera. Y se tendría que utilizar para guardar vehículos privados que la mayoría de la gente no tiene, porque volvemos a lo mismo, 8 de cada 10 viajes no se realizan en automóvil. Entonces, esta norma, honestamente, esta intención de modificación, pues no tiene ningún sentido en la visión de ciudad sustentable hacia la que debemos de ir. Sí, la ciudad tendría que lanzar un mensaje claro, decir, ya no queremos más autos. Queremos más transporte público, más peatones, más ciclistas, más árboles, más agua. Más vivienda. Hay una crisis de vivienda. O sea, de hecho hay un rezago en producción de vivienda, hay una demanda de vivienda, vivienda central. Porque también si tú fomentas que la vivienda se vaya a la periferia, eso al final tiene consecuencias en tu gestión del agua para todo el territorio. Y hasta para quienes dicen, pues no me importa, es allá la salida. Bueno, pues cuando vaya a su casa de fin de semana, cuando salga de vacaciones, pues no va a poder pasar porque el tráfico que se hace o los bloqueos son... Incluso el incremento de vivienda, de violencia, ¿no? Porque el tráfico genera violencia, genera inconformidad. Y pues todas las prácticas internacionales, como lo que está haciendo París, como lo que está haciendo Bogotá, como lo que está haciendo Nueva York, van hacia encaminarnos a una ciudad para las personas, no para los coches. Entonces, nada más para irnos con el último mensaje, ¿qué tendríamos que estar haciendo ahorita? ¿Ser parte de la consulta? ¿Ya no? ¿Qué se puede hacer como ciudadanos?
definitivamente ingresar a la página del Congreso de la Ciudad, ingresar a la consulta, emitir su opinión y contactar a sus diputados, diputadas locales por redes sociales, por teléfono, por correo y manifestar su opinión, porque reconstruir la ciudad que todas y todos queremos es responsabilidad de todos. Necesitamos que la ciudadanía esté vigilante, presionando a las y los diputados para que no se cometa un error. Bien. Pues Ana Gabriela González y Sandra Valenzuela de Alquimia Urbana, muchísimas gracias por acompañarnos y poner este tema en la mesa. Muchísimas gracias. Paola, Víctor. Gracias.